Bienvenidos a Ecos Siniestros. En un mundo futurista distópico, donde las sombras de la desigualdad y la injusticia se alargaban sobre las masas, Ampalión era un paria desde su nacimiento. Su genética excepcionalmente única le otorgaba habilidades físicas y mentales prodigiosas, pero también despertaba el odio y la envidia de aquellos que lo rodeaban. Relegado al ostracismo desde temprana edad, luchaba por sobrevivir en las calles oscuras de la megaciudad. El año era 2378, un tiempo en el que la tecnología había alcanzado niveles inimaginables, pero también había engendrado una brecha insalvable entre los que tenían y los que no. En las profundidades de la megaciudad, donde las luces de neón apenas lograban penetrar la oscuridad que todo lo envolvía, se gestaba una sociedad fragmentada y despiadada. Ampalión caminaba por las calles, su figura solitaria en medio de la multitud de rostros indiferentes. El aire estaba cargado con el zumbido constante de drones de vigilancia y el parpadeo intermitente de anuncios holográficos que prometían un escape de la realidad distópica. Pero para Ampalión no había escapatoria. Estaba atrapado en un mundo que lo rechazaba, era como una cárcel de la que no podía liberarse. A medida que avanzaba por los callejones estrechos y sucios, una sensación de malestar se apoderaba de él. No era solo el hedor a decadencia y desesperación que impregnaba el aire, sino una oscura presencia que parecía acecharlo desde las sombras. Sus sentidos estaban alerta, cada paso resonaba como un eco ominoso en el laberinto urbano, y su corazón latía con un ritmo frenético, como si presintiera un peligro inminente. En la megaciudad, la tecnología era omnipresente, una fuerza omnipotente que controlaba cada aspecto de la vida cotidiana. Pero también era una herramienta de opresión y manipulación, una sombra permanente sobre los desfavorecidos como Ampalión. Sabía que en cualquier momento, la oscuridad podría devorarlo por completo, dejándolo a merced de fuerzas incomprensibles. Mientras se adentraba más en el corazón de la megaciudad, se encontró rodeado por una niebla espesa y viscosa que parecía emerger de las entrañas mismas del asfalto. La neblina se retorcía y se contorsionaba como si se tratara de una serpiente venenosa, envolviéndolo en su abrazo frío y húmedo. Sus pasos se volvieron más pesados, como si estuviera caminando a través de un mar de pesadillas, y su mente se llenó de imágenes perturbadoras que parecían desafiar su cordura. En medio de la niebla, Ampalión divisó una figura oscura que se movía con una gracia sobrenatural. Sus ojos brillaban con una luz maligna, y su sonrisa estaba llena de promesas de tormento y sufrimiento. Era como si la misma oscuridad hubiera cobrado vida, acechando en las sombras para consumirlo por completo. El terror se apoderó de su corazón mientras la figura se acercaba, sus movimientos eran fluidos y sin esfuerzo. No había escapatoria, estaba atrapado en un laberinto de su propia creación, condenado a vagar por los rincones más oscuros de su mente atormentada. La niebla se cerró a su alrededor, envolviéndolo en su abrazo gélido, y él se sumió en la oscuridad, con la certeza de que su destino estaba sellado en las sombras eternas de la ciudad. Una sensación de pánico se apoderó de él. Sus sentidos estaban alerta, cada fibra de su ser gritaba peligro mientras la figura oscura se acercaba lentamente. La niebla densa lo envolvía como un sudario, ocultando su visión y sumiéndolo en un abismo de oscuridad. Podía sentir la presencia maligna acercándose, su aura cargada de malevolencia y poder. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras se preparaba para enfrentar lo desconocido. Entonces la silueta emergió de entre las sombras, una silueta retorcida y distorsionada que parecía desafiar la lógica y la razón. Sus ojos brillaban con una luz infernal, sus manos extendidas como garras afiladas listas para desgarrar su alma. Era como si la misma oscuridad hubiera cobrado vida, una entidad primordial de caos y destrucción. Ampalión retrocedió instintivamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras luchaba por contener el miedo que amenazaba con consumirlo por completo. La figura se acercó aún más, su presencia opresiva envolviéndolo como una manta fría y húmeda. Entonces, en un destello de claridad, súbitamente se vio en un lugar extraño. Había sido una noche oscura y tormentosa, pero ahora se encontraba a las puertas de un antiguo templo oculto entre las ruinas de la megaciudad. Al adentrarse, descubrió una cámara secreta llena de artefactos antiguos y tecnología olvidada. Entre los escombros y la decadencia, encontró una imponente armadura oscura junto a un hermoso báculo, artefactos de un tiempo olvidado que resonaban con poder. Con temor y asombro se probó la armadura, sintiendo cómo se adhería, como una segunda piel, llena de puntas en formas cristalinas filosas que le cortaban y le picaban.
Una oleada de poder lo envolvió, transformándolo en algo más que humano, algo más que mortal. De esta forma, al colocarse los extraños objetos, su maldad se vio amplificada terriblemente. Ampalión se convirtió en ese momento en un ser despiadado y deshumanizado, que deseaba gobernar con puño de hierro la megaciudad y más allá. La oscuridad que acechaba en las sombras esperaba pacientemente su momento para reclamarlo por completo. Y alimentado por el fuego del resentimiento y sus deseos de venganza por todas las injusticias que sufrió, cambió su destino, y con el tiempo, demolió poco a poco toda autoridad hasta sus cimientos, ascendiendo en poder e influencia, convirtiéndose en un despiadado que gobernaba cada vez más territorios con mano de hierro. Su alma se fue desensibilizando gradualmente a medida que consolidaba su dominio sobre vastas regiones continentales, sumiendo a los pueblos en la miseria y el temor. Su ascenso al poder fue meteórico, alimentado por su sed insaciable de control y su deseo implacable de dominación. Con la tecnología desconocida como su aliada, fue capaz de doblegar a sus enemigos con una eficacia brutal, consolidando su posición como el gobernante supremo de la megaciudad y más allá. Pero a medida que ascendía más alto en la cima de la jerarquía del poder, la oscuridad que residía en lo más profundo de su ser comenzaba a emerger. Sus acciones se volvían cada vez más despiadadas y sádicas, su alma se marchitaba como una flor envenenada por la corrupción del poder absoluto. Bajo su reinado, la megaciudad se convirtió en un lugar de pesadilla, donde la opresión y la injusticia reinaban supremas. Las calles estaban llenas de desesperación y desolación, mientras que el pueblo sufría bajo el yugo de su tiranía. Los susurros de rebelión se apoderaban de los callejones oscuros, pero Ampalión los sofocaba sin piedad, aplastando toda oposición con una ferocidad implacable. A medida que su influencia se extendía, también lo hacían los rumores sobre su naturaleza oscura y sus métodos inhumanos. Se decía que poseía poderes sobrenaturales, que su armadura oscura y su báculo eran artefactos de un mundo olvidado, imbuidos con la esencia misma de la oscuridad. Pero Ampalión no mostraba ningún signo de arrepentimiento o vacilación. Estaba cegado por su propia ambición, obsesionado con mantener su dominio sobre aquellos que lo rodeaban. Así continuó su ascenso implacable al poder, sin detenerse ante nada ni nadie en su camino hacia la dominación total. Pero en las sombras más profundas de su alma, una semilla de duda comenzaba a germinar, una voz susurrante que le recordaba su humanidad perdida y el precio terrible que había pagado por su sed de poder. Armado con su armadura y su báculo que confería poderes sobrenaturales, se convirtió en una figura imponente y temida. En la batalla, su cuerpo se transformaba en una masa de espinas cristalizadas y oscuras que se movían con una velocidad letal, desgarrando a sus enemigos sin piedad. Su capacidad para desmaterializarse y rematerializarse como la arena solo agregaba a su aura de invencibilidad. Cada vez que Ampalión vestía su armadura y báculo, sentía como su alma se oscurecía un poco más, como si estuviera siendo consumido por la misma oscuridad que había engendrado su poder. Es posible que sus ya portentosas facultades de nacimiento le permitieran resistir esta tortuosa existencia de poder y vacío. Cada que lo deseaba, la armadura brotaba de su ser y se le adhería, cada espina afilada y cristalina resonando con un poder letal. Cuando se transformaba, su cuerpo se retorcía y se distorsionaba, convirtiéndose en una masa de oscuridad y caos que engullía todo a su paso. Sus enemigos temblaban de miedo ante su presencia, sabiendo que estaban enfrentando a una fuerza que estaba más allá de su comprensión. Pero su sufrimiento era cada vez mayor. Cada vez que usaba la armadura y el báculo, no solo sentía como su humanidad se desvanecía un poco más, como si estuviera perdiendo su alma en un abismo sin fondo, sino que sus sueños estaban llenos de pesadillas, su mente atormentada por susurros que lo instaban a cometer actos cada vez más atroces en nombre del poder absoluto. Mientras más tiempo pasaba, más difícil le resultaba distinguir entre la realidad y la ilusión. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, susurros inquietantes lo seguían donde quiera que fuera, y una sensación de paranoia lo consumía por completo. No había escapatoria de la oscuridad que lo había engullido, sabía que su destino estaba sellado en las profundidades de su alma corrupta. Sin embargo, el poder tiene un precio, pagó caro su tiranía. Con cada acto de crueldad, su humanidad se desvanecía un poco más, hasta que se convirtió en poco más que una sombra de su antiguo yo. La megaciudad se sumió en la oscuridad, sus calles llenas de desesperación y desolación mientras se aferraba a su trono con indomable voluntad. A medida que consolidaba su dominio sobre el continente, los susurros de rebelión se apagaban bajo su bota de hierro, sus enemigos desaparecían en la oscuridad sin dejar rastro, y aquellos que se atrevían a desafiarlo eran castigados con una crueldad que desafiaba toda comprensión.
Pero a pesar de su aparente invencibilidad, había algo en el que comenzaba a desmoronarse lentamente desde dentro. Sus manos manchadas con la sangre de los inocentes lo atormentaban cada vez que cerraba los ojos, y una sensación de vacío lo consumía por dentro, dejándolo inerte y sin sentido. La armadura oscura y el báculo se habían convertido en una maldición que lo perseguía a cada paso. Y mientras más se aferraba a su trono de poder, más se alejaba de la luz y la humanidad que una vez había conocido. La oscuridad lo envolvía como una manta fría y húmeda, y aunque se aferraba desesperadamente a su poder, sabía que su destino estaba sellado en las sombras que lo habían engullido. Pero Ampalión no era invencible. Un enorme movimiento armado proveniente de las vastas regiones bajo su cruel yugo se alzó contra su opresión. Y la megaciudad se convirtió en un campo de batalla apocalíptico, donde la oscuridad y el caos reinaban supremos. Las calles estaban llenas de humo y fuego, y cada sonido resonaba como un trueno en el aire. El destino de aquel terror urbano pendía de un hilo mientras las fuerzas de la resistencia se enfrentaban al poder tiránico que estaba por extenderse cruzando océanos para derrocar el resto de continentes del planeta. Cegado por la oscura energía que lo respaldaba, lideró a sus fuerzas en la batalla, con su armadura sombría con un resplandor siniestro mientras blandía su báculo que le permitía revivir a sus legiones cada que morían. Luchó con ferocidad implacable. Durante un momento parecía que la victoria estaba asegurada, que ninguna fuerza en la tierra podía detenerlo en su camino hacia la dominación total. Pero entonces, en un descuido fatal, Ampalión fue atrapado por las fuerzas de la resistencia. Mientras se encontraba transformado en mortales fragmentos y púas, utilizaron un dispositivo parecido a una red de imanes que lo mantuvo inmóvil y unificado, incapaz de rematerializarse y retomar su forma sólida. Una vez momentáneamente vulnerable fue bombardeado con la esperanza de aniquilarlo por completo, pero las terribles explosiones no lo mataron, solo disiparon su armadura oscura y el báculo, arrancándolos de su cuerpo y dejándolo indefenso ante sus enemigos. En ese momento, gravemente herido y derrotado, la realidad de su caída se abatió sobre él como un martillo, y Ampalión supo que su reinado de terror había llegado a su fin. Despojado de su poder, fue llevado ante el Tribunal de la Justicia, frente a enormes protestas de muchos de los rebeldes y habitantes de las vastas tierras bajo su yugo, quienes solo deseaban verlo morir, sin embargo, ser juzgado y sentenciado por sus crímenes, en lugar del exterminio planeado. Demostraría a los habitantes de la megaciudad y el mundo entero la esperanza para reconstruir la civilización, el reinicio de las leyes, y dicho tribunal transmitido a todo el globo terráqueo terminó su discurso y sentencia argumentando que esta era, no solo una victoria entre facciones enemigas, sino para toda la humanidad. Y fue condenado a pasar el resto de sus días en una prisión solitaria. Allí, en las profundidades de la oscuridad, Ampalión viviría atormentado por los recuerdos de su pasado, condenado a reflexionar sobre los horrores que había perpetrado en nombre del poder y la dominación. Y mientras la megaciudad se recuperaba lentamente de las cicatrices de la guerra, él yacía en su celda solitaria, con su alma consumida por la oscuridad que una vez había alimentado su poder. La caída del emperador marcó el fin de una era de tiranía y opresión, de su poder absoluto y corrupción desenfrenada. En su encierro, lejos del resplandor del poder y la opulencia, Ampalión tuvo tiempo para reflexionar sobre sus acciones y el precio que había pagado por su sed de poder. Durante sus días de confinamiento, Ampalión fue visitado por la sombra que había aparecido al comienzo de su viaje a la tiranía, una figura umbría y misteriosa que había sido su compañera en la oscuridad. En sus sueños, la sombra le revelaba la verdadera naturaleza de su poder, sus orígenes y su destino, intentando trastornarlo y castigarlo. En su vigilia, la sombra se manifestaba ante él, tentándolo con promesas de poder y gloria, pero también condenándolo a una vida de oscuridad y desesperación. Y libre de la influencia de aquella armadura y su báculo, Ampalión resistió, luchando contra la influencia corruptora de la sombra y redescubriendo su propia humanidad en el proceso, volviendo a ser el mismo de antes, poco a poco. Con el paso de los años, llegó a comprender que su poder residía no solo en la armadura oscura o el báculo, sino en su propia voluntad y determinación para cambiar su destino. Su genética privilegiada le permitiría vivir durante décadas, sin que su mente degenerase o su cuerpo enfermara. Y la entidad maligna, incapaz de continuar su tortura y sometimiento sobre él, le retiró su abrazo oscuro. Un día, mientras paseaba por los jardines de la prisión futurista, descubrió con asombro que los filamentos de la armadura y el báculo ya no eran solo objetos externos, sino parte de su propio ser. Con un gesto de su mano, pudo regenerar la armadura oscura a voluntad, sintiendo su poder fluir a través de él como nunca antes lo había hecho.
Concluyó que aquella extraña mutación que lo hacía tan superior, le permitió integrar a su propia secuencia de ADN estos materiales y fusionarlos, volviéndose uno con su carne y su sangre. Pero a pesar de esta nueva habilidad, Ampalión decidió permanecer en su encierro, aceptando su destino y el precio de sus acciones. Sabía que aunque había perdido mucho en su búsqueda de poder, también había ganado algo más valioso, la redención y el redescubrimiento de su propia humanidad. Suscríbete, comenta y dale un like. Si YouTube no te avisa, no te olvides de darte una vuelta por el canal.